éxitos. Sonidos en primera fila. Café Global, y en la agenda regional las miradas están puestas sobre los resultados y las proyecciones tras el reciente encuentro de gobiernos progresistas. ¿Se trata de una nueva ola de integración real o simplemente de una sintonía retórica frente a una región fragmentada? Bueno, para desmenuzar este balance nos acompaña hoy Andrés Dockendorf, doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Andrés, un gusto saludarte. Bienvenido una vez más a Café Global. Te saluda Unai Amenábar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Unai. Un gusto, gracias por la invitación. Igual. ¿Frente a qué estamos? Podríamos decir también, no sé, que es un nuevo oxígeno a movimientos como el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, ¿frente a qué estuvimos el otro día en Barcelona? ¿De qué se trató esa reunión? ¿Qué lectura se le puede dar? Bueno, uno lo puede pensar desde varios puntos de vista. Sí. En primer lugar, yo tengo la impresión de que este tipo de cumbres para defender la democracia deberían ser lo más transversales posibles, es decir, incorporar distintas miradas o gobiernos de distintos signos políticos, porque cuando yo organizo un club con mis amigos, donde todos pensamos igual para defender la democracia de aquellos que piensan distinto a mí, bueno, suena más bien a una agenda política más que a una agenda de defensa institucional de la democracia. Es decir, la democracia puede ser amenazada desde la izquierda, desde la derecha, desde los populismos autoritarios que pueden venir de cualquier parte del espectro político. En consecuencia, una agenda genuina de defensa de la democracia debería estar planteada en esos términos. Le insisto, cuando yo armo un club ideológico de derecha o de izquierda para defender la democracia, estoy más bien defendiendo un programa político más que la democracia representativa como forma de gobierno. Tal vez trató de ser una especie de respuesta a la reunión de Miami con gobiernos más de derecha, más alineados hacia la derecha en el espectro político. Yo no sé si al final eso termina siendo positivo o no, pero bueno, que haya como dos visiones distintas, claramente diferenciadas en dos partes del mundo diferentes, ¿no? Claro, esa reunión de Escudo de las Américas replica lo que acabo de decir yo, Sí. pero desde otro punto de vista, Sí. digamos, como muy bien señala usted. Es decir, tenemos una amenaza en la región que es el crimen organizado, la migración descontrolada, etcétera, y nos vamos a poner de acuerdo solamente entre gobiernos afines, cuando la lógica debería ser que la cooperación en estas materias debería trascender la ideología de los gobiernos de turno, debería ser lo que se denomina, digamos, como políticas de Estado. Pero sí, puede ser una forma de responder y de marcar agenda. Ahora, yo tiendo a pensar de que estas cumbres tienen un alcance más bien limitado. Contribuyen al posicionamiento de algunos liderazgos probablemente y le dan una voz o una resonancia internacional a esos liderazgos específicos, pero de defensa de la democracia o de fortalecimiento de las instituciones democráticas no veo un avance concreto en este tipo de Porque además iniciativas. uno percibe que termina siendo grandes reuniones donde se generan unos bellos titulares, unas grandes frases, unos bonitos eslogans, y al día siguiente nadie habla de eso. A nadie le importa lo que pasó en esa reunión y uno termina sintiendo, bueno, fue una gran pérdida de tiempo y de dinero de estos mandatarios que seguramente están muy ocupados con muchas cosas que hacer y invirtieron un montón de horas en algo que, en definitiva, ni a sus votantes ni a los otros les importa mucho lo que ocurrió allí, ¿no? Sí, desde el punto de vista electoral o de la opinión pública, esto no mueve absolutamente nada, no tiene ninguna relevancia, ningún impacto. Ahora, lo que es interesante, a propósito de una cosa que señalaba usted recién, Sí. es que históricamente la izquierda tuvo una tradición internacionalista muy fuerte, desde las internacionales, ¿no es cierto?, el socialismo, pero una tradición de coordinación internacional, de búsqueda de trascender y, digamos, de ir más allá de las fronteras nacionales en los proyectos de izquierda. En algunos países el exilio en América Latina también implicó reforzar esa lógica. Y por eso hay políticos de izquierda que tienen muy buenas redes internacionales. Pero hoy día lo que estamos viendo, a propósito de lo que usted mencionaba en Miami y en otras cumbres que empezó organizando Víctor Orbán en Europa, es que desde el otro extremo del sistema de partido, digamos, desde la derecha madura, también empieza a buscarse esta suerte de convergencia a nivel internacional entre ideas de gobiernos afines. Y eso es una suerte de espejo y hay que mirar cómo evoluciona. Ahora, insisto, respondiendo a su pregunta, en términos concretos, el impacto que tiene en la opinión pública es muy bajo, por decir nulo. Esto es algo de élites. Y en segundo lugar, el impacto que tiene en coordinar y cooperar internacionalmente para resolver los problemas de los ciudadanos, yo también creo que es prácticamente cero.
Sí, a ver, uno percibe que además por muchos esfuerzos que se hagan, cada país va teniendo su propia dinámica, ¿no? Uno podría pensar, bueno, a lo mejor América Latina está girando un poco más hacia la derecha después de haber tenido una larga temporada de gobiernos de izquierda, pero bueno, de pronto uno ve también hacia Europa y hay algunos triunfos de la izquierda que han tenido pues unos éxitos importantes, ¿no? Por lo menos unos frenos importantes, algunos avances que venían dándose hacia la derecha. Y es que cada país termina teniendo su propia dinámica y importa, digamos, relativamente poco lo que a un español le pueda decir Lula frente al problema real que tienen en su propia calle o en su propia provincia, ¿no? Igual lo que pueda ocurrir, no sé, en México o en Colombia, lo que se diga en Miami a lo mejor no tiene ningún tipo de impacto. O sea, al final, estas cumbres internacionales no resuelven y no apelan y no involucran a los problemas reales individuales de cada región y de cada país que tiene sus propias particularidades. Sí, estas cumbres pueden tener un objetivo que a lo mejor es legítimo, uno no puede, o Sí, sea, tienen el derecho a juntarse y a conversar entre ellos, no hay sí. ningún problema. Ahora, la pregunta por el impacto es qué es lo que se persigue al final del día, qué es lo que se quiere lograr, y en eso usted ahí yo creo que tiene un punto. Ahora bien, desde el punto de vista de cuánto impacto tienen estas cumbres en los públicos domésticos, lo voy a decir un ejemplo, que Ujú. vaya Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Sí, que tiene una altísima popularidad en México, no explica que eso se transfiera a otros liderazgos, no va a ayudar a Pedro Sánchez en España, no va a ayudar a Lula a ganar la elección con Bolsonaro, ujú, hijo, digamos, que la tiene, de acuerdo a las encuestas, crecientemente competitiva, cada vez más competitiva y más difícil. No hay un efecto de transferencia, porque lo que explica la popularidad de algunos de estos liderazgos, o su poca popularidad en otros, Sheinbaum muy alta, ¿no es ujú. cierto?, y otros líderes muy bajos, son factores más bien domésticos que no se van a ver afectados por este tipo de reuniones o coordinación. Sí, no, bueno, y de hecho entiendo que Boris también estuvo allí, ¿no? Su compatriota estuvo allí, y sin embargo en Chile el resultado a favor de Kast fue clarísimo, ¿no? El giro más hacia la derecha. O sea, al final pareciera que más allá de los discursos, de los eslogans y esas épicas que se suelen montar en un escenario, no están moviendo las bases de la gente que tiene problemas reales, ¿no? En un sentido y en otro, tanto la cumbre de Barcelona como la cumbre de Miami. Ahora, ¿eso podría dar pie a algún tipo de acuerdos bilaterales, de espacios para la cooperación internacional, no sé, que vaya un poco más allá hacia los problemas reales de la gente? Yo tiendo a pensar que no, porque, por ejemplo, la negociación entre Mercosur y la Unión Europea estuvo estancada Sí. décadas, durante mucho tiempo, y este tipo de coordinaciones o de reuniones no va a tener un efecto en qué tratado van a suscribir los países, en un bloque que vaya a tener iniciativas en materia política y comercial, o de seguridad, o de coordinación o de cooperación Ujú. internacional en otro ámbito. Son alineamientos puntuales y yo creo acotados, con poca proyección en el tiempo, sobre todo porque la política internacional o la política exterior de los estados se conduce con una mirada un poco más de largo plazo, Ujú. porque echar a andar cooperación entre países, entre bloques de países o bilateral, o cooperación bilateral, toma tiempo, trasciende a los gobiernos. Y lo que estamos viendo hoy día en el mundo es que hay mucha alternancia. Los gobiernos, sale electo un gobierno rojo reemplazado por un azul, y así, porque cada vez es más difícil para los gobiernos responder a las demandas de la ciudadanía, y este tipo de cumbres no sé si revierten esa tendencia. Hubo algunos señalamientos también interesantes, por ejemplo, en el caso de Lula golpeando con mucha fuerza a una organización como Naciones Unidas, ¿no? Yo no sé, esos organismos internacionales, ¿cómo quedan al final? No sé, organismos como la Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA, digamos, esos organismos supranacionales que cada vez uno los ve más quedando al margen de las decisiones que toman los gobiernos, sobre todo en temas de bélicos, ¿no? Parecía que tienen como poca capacidad de actuación o poca voluntad de actuar o están pendientes más de otras agendas y no del objetivo fundamental de la organización. Sí, el debilitamiento de las instituciones multilaterales probablemente explique este tipo de coordinaciones más informales, que busquen dar algún tipo de señal de cooperación, alineada ideológicamente, Sí. a la derecha o a la izquierda. Pero efectivamente hoy día hay una crítica muy fuerte, hay elecciones en Naciones Unidas ahora para buscar en la búsqueda de un nuevo liderazgo, y uno de los temas es qué hacer con la reforma de Naciones Unidas, porque evidentemente los problemas de seguridad internacional están pasando por encima Sí. a las instituciones multilaterales, y también los problemas que tiene lo que está ocurriendo en materia política comercial. Los aranceles de Estados Unidos empezaron a barrer con buena parte de los cimientos del orden multilateral y de la
de los acuerdos que existían tácitos y otros formales o institucionales en materia de comercio. Entonces, efectivamente, estamos viendo ya vemos una tendencia que lleva tiempo, ¿no es cierto?, como decíamos recién, de deterioro de la capacidad de las instituciones multilaterales, entre ellas Naciones Unidas con prominencia, para enfrentar los retos para los cuales fue creada. Ujú, ujú. ¿Y cree que con esta elección, con el nombramiento de un nuevo secretario general, este tipo de situaciones se puedan resolver? A ver, uno percibe también de que, por ejemplo, organismos como Naciones Unidas ni evita las guerras ni las resuelve. O sea, al final termina siendo organismo que está un poco como de mirón de palo, está como de convidado de piedra ante las reuniones y los manejos reales de poder que puedan tener algún mandatario o algún país en particular. Igual con el Fondo Mundial de Comercio, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, que también allá se deciden aranceles y importa poco lo que diga la OMC con relación a eso. Terminan siendo organismos que uno sí dice, bueno, debe ser muy sabroso trabajar allí, ¿no? Y funciona para quienes trabajan allí, pues deben ganar buenos sueldos y tener una bonita oficina, pero ¿realmente resuelven el problema de lo que está, para lo que fueron llamados y para lo que fueron creados? Ahora, sí, usted tiene razón. Ahora, creo yo, ahora bien, la cooperación internacional tiene efectos positivos. Claro. Y los organismos multilaterales se crearon con un sentido y realizaron una contribución muy importante, más allá de la crítica que hay legítima también, sobre los funcionarios o sobre las carreras, los sueldos, etcétera. Ujú. Es decir, sobre todo para países pequeños o potencias medias, como son la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, el que se debiliten las instituciones multilaterales es una mala noticia. Para Así es. nosotros las instituciones multilaterales son una protección para nuestros intereses. En consecuencia, es algo que deberíamos esperar que se revirtiera en el futuro, no lo sé. Hoy día tenemos la paradoja que China, por ejemplo, está defendiendo las instituciones multilaterales o ese orden liberal basado en instituciones, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, que fue el principal creador o artífice de estas normas y de estas estructuras, las está ahora dando. Pero no tenemos que olvidarnos de que en Estados Unidos van a haber elecciones de medio término este año, probablemente constriñan el margen de acción de políticas que vayan en contra de esto, y también vamos a tener elecciones presidenciales en no tanto tiempo más. Y si las tendencias siguen la línea que ya está trazada, digamos, que se está observando hoy día, van a ser elecciones muy competitivas al menos. Pues vamos a estar muy pendientes y gracias por habernos dado este balance y habernos ayudado a entender lo que implica una reunión de este tipo como la celebrada en Barcelona este fin de semana. Era Andrés Tockendorf, el analista político chileno. Él es doctor en ciencia política, egresado de la Universidad de Essex en Inglaterra, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y doctor en el área de gobierno por la Universidad de Essex, también en el Reino Unido. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos aquí en Café Global. Que tenga feliz tarde, Andrés. Vamos a esta hora.